Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, estudiaremos la página 81, comenzando la segunda Mishnah del octavo capítulo y una Mishnah que nos va a hablar sobre el concepto de Melajá y Yom Kippur, sobre el concepto del Inui, otra vez la aflicción y sobre aquellas cosas que una persona puede llegar a comer y que no se llama que está comiendo porque no son cosas que realmente son comestibles. Bien, vamos a entenderlo ahora según vayamos avanzando en el texto. Vamos a compartir la página, si la tengo por aquí. Curioso. Un segundito, perdón. No me aparece... porque está aquí esto, ya entendí. Ahí estamos. Muy bien, ahora sí, compartimos la página y comenzamos ahí donde está marcada la Mishnah, donde nos quedamos ayer, y vamos a empezar entonces una nueva Mishnah, como dice. Ajal beshata. Una persona comió y bebió beshogeg. Por supuesto, estamos hablando de por inadvertencia. No se dio cuenta. En Yom Kippur comió o bebió. Y no se acordó entre que comió y bebió de que está prohibido comer o beber. Behelemejat, lo que se llama, es decir, de una vez comió y bebió. Enojaya vela hatatejad. Esa persona, puesto que transgredió la prohibición de Kippur, beshogeg, por inadvertencia, solamente tiene que traer una ofrenda de hatat. Bien, pero ajal veasa melajá, una persona que comió y además hizo una melajá, una labor prohibida en Shabbat o en Kippur también, entonces ahí hayab shete hataot. Él tiene que traer dos ofrendas de hatat. ¿Cuál es la diferencia? Que la comida y la bebida solamente es una. ¿Por qué? Porque la prohibición de comer y la prohibición de beber están relacionadas. Pero el pasuk que habla hay un pasuk que habla de la prohibición de comer y beber y otro pasuk diferente que habla de la prohibición de hacer melajot. Por lo tanto, son dos prohibiciones separadas y por lo tanto son dos hataot que tiene que traer. Segunda parte de la Mishnah nos dice, Ajal, la persona comió, ojalim she'enan reuyim lajila, comió alimentos que no son aptos a ser comidos, como por ejemplo hierbas amargas, ¿sí? O cosas que son un poquito desagradables. En ese caso estaría exento. Nos dice, Shatam ashkin shenan reuyim leshtia, si bebió bebidas que no son aptas para ser bebidas. Por ejemplo, Shatá Tzir o Murias, es decir, son dos tipos de jugos de pescado, ¿sí? Patur, en ese caso, está exento. ¿Por qué? Porque en realidad esa bebida no le va a calmar. No es una bebida que sirva justamente para evitar el inui. No se llama que la persona salió de su aflicción. Muy bien, entonces empezamos con la Gemara y nos dice así. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, mi penema lo nembra azarabi inui. Es decir, nosotros sabemos que las prohibiciones de la Torá que dice lota hace requieren un pasuk que diga que no hay que hacerlo y un pasuk que venga a advertir sobre ello. Entonces pregunta, ¿por qué no existe este pasuk de advertencia sobre la prohibición del inui? Es decir, sobre nuestra obligación de afligirnos en Yom Kippur. Es decir, la Torah solamente escribió el castigo. Dice, que toda persona que no se va a afligir en ese día será caret en el pueblo. Y todos los castigos que están en la Torah, ¿sí? No se castiga sobre ellos, no se castiga sobre ellos a no ser que se haya hecho antes una advertencia. Y además, escribe la Torah una mitzvah taseh, una mitzvah de acción, de ayunar. Pero la prohibición, no. Y por lo tanto necesitamos, pero no un lav, una prohibición de que tenemos que ayunar. Eso no está escrito. Entonces dice, ¿por qué? Dice, Mishum de lo efshar, es decir, ¿cómo quieres escribir lo que me estás diciendo? No es posible escribirlo. Una prohibición de comer en Yom Kippur.
Explica la Gemara y dice, Aji Nechtov, ¿cómo quieres que lo escribamos? Nechtov Rahmanan lo yohal. ¿Qué quieres? ¿Que la Torah escriba no comerás? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, nosotros hemos estudiado ayer que del hecho de que la Torah no escribió lo yohal, justamente aprendimos que la cantidad que está prohibida es mayor que un kazait. Agilá bekazait. ¿Sí? Pero aquí la prohibición del inui es bekakotevet. Dijimos, el dati. Que la Torah escriba lote une, no te aflijas. Al contrario, dice kum ejol mashma. Es decir, yo entiendo de aquí que tengo que ir y comer y no afligirme. Entonces, ¿cómo quieres que escribamos esta prohibición que tú me estás diciendo? Pregunta la Gemara. Matkifle Raboshaya. Vino a preguntar, o a oponer Raboshaya. Niestob Rahamana y Shamer pen loteane. Es decir, cuídate, no vaya a ser que no te aflijas. ¿Sí? Dice, tampoco le sirve esto a la Gemara, dice, él explica y dice, Imken, nefishe lehu lave. Es decir, claro, dice, si lo escribimos así, estás convirtiendo lo que es un lota ase en dos lota ase. ¿Por qué? Porque el lenguaje ishamer, cuídate de, ya es un lota ase. Y el pen, no vaya a ser que, también es un lenguaje de lota ase. Entonces ahora tú estás convirtiendo lo que tú querías que fuese una misma lota ase, lo estás convirtiendo en dos prohibiciones lota ase. Y esto no es lo que quiere la Torah. Otra pregunta. Matkifle Rabbibi Barabaye. Vino a preguntar Rabbibi Barabaye. Nestor Rahamana. Ishamer bemizvate inui. Es decir, cuídate de cumplir la misma del inui, de la aflicción, de afligir tu alma. Entonces dice la Gemara, dice, Imken, si lo hubiese escrito así, ¿sí? Esto no sería una misma lotase, sería una misma tase, una misma de acción, ¿sí? Que es la misma de ayunar o de afligir nuestra alma. Y no la prohibición de comer. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos una regla general que dice Ishamer de lab. Es decir, cuando tú dices un Ishamer, cuídate, no hagas, eso es un not lotase. Ishamer de hace, pero cuando dices Ishamer, cuídate de hacer algo, eso es una misvat hace. Aquí, ¿qué quiso decir? Ishamer bemizvat inui, es decir, cuídate de algo positivo, que es afligir, una acción. Entonces no se entiende que es un lota hace. Matkif le Rabashi, vino a preguntar a Rabashi, Nichtov altasur min ainui. Es decir, otra forma de decir un lota hace es altasur, no te apartes. Dicen, no te apartes de la aflicción, de afligir tu alma. O, en realidad ahí, la Gemara queda en Kashia. Es verdad, este lenguaje podría llegar a ser, queda en duda, queda en una dificultad, pero a fin de cuentas la Torah no lo escribió. ¿Bien? Muy bien. Betane, es decir, continúa la Gemara y dice, Betana, enseñó en una veraitá, Maitile, es decir, la advertencia de ayunar, la aprendemos de aquí. Es decir, dice el versículo, afligiréis vuestras almas y no haréis ninguna labor. Perdón. Yahol ye anush al tosefet melajá. A lo mejor podríamos pensar que el versículo nos está hablando de que yo voy a ser castigado por el tosefet melajá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que añadir al día común, robarle tiempo y darle santidad. Es decir, que Kippur no comienza justo en el momento de la puesta del sol, sino que comienza un poquito antes. Tosefet, como hacemos en Shabbat, ¿verdad? Entonces yo podría pensar que sobre ese tiempo de Tosefet, yo también recibo el castigo por realizar una melajá de karet. Velola asot melajá mi beodiom. Veaya efshar lomar, sheimasá melajá hayav karet. Entonces por eso viene el versículo, es decir, del hecho que dice yo podría pensar que incluso en el Tosefet tengo karet. Pero después viene y dice, Talmud Lomar, toda persona que haga una labor
en ese mismo día. ¿Sí? Ahora, del hecho de que escribió la Torah Be'etzem en el mismo día, nosotros aprendemos al Itzumosh el Yom Anush Karet. Es únicamente durante el día 10 que se recibe la pena de Karet. Veno Anush Karet al Tosefet Melaja. Pero no se recibe la pena de Karet sobre el tiempo añadido. Ayahol, lo ye Anush Karet al Tosefet Melaja. Puede ser que no reciba la pena de Karet por hacer una melaja en el tiempo añadido, en el tiempo que yo lo estoy adelantando la entrada de Yom Kippur. Pero a lo mejor yo sí puedo recibir la pena de Karet si no me aflijo, no hago Inui en este tiempo añadido. Talmud Lomar. Entonces nos dice otra vez, el versículo dice, toda persona que no va a afligirse, en ese mismo día, otra vez, Benijreta, esa es la persona que va a tener Karet. Es decir, Alitzumo Shel Yom Anush Karet. Únicamente para el mismo día 10 es que está el castigo de Karet. Veno Anush Karet al Tosefet Inui. Pero no recibe la pena de Karet por la aflicción durante el tiempo añadido. Yahol, lo yehe bichlal anush, onesh, perdón. Dice, podría ser a lo mejor que no tenga del todo el castigo de Karet. Abal yehe muzhar al tosefet melaja. Es decir, ok, vamos a decir que en el tiempo añadido no hay Karet. Pero a lo mejor sí nos están advirtiendo, ¿sí?, de no hacer labores en ese tiempo añadido. Es decir, que si no vino a añadir de la semana al Kodesh e hizo una melajá, entonces ahí está transgrediendo una prohibición lota hace. Entonces dice Talmud Tomar, Bejol melajá lota asu, beetzem ayomase. Otra vez, es ninguna labor haréis en ese día. Beetzem, alitzumosh el yom umuzhar. Es decir, está siendo advertido sobre el día mismo. Ven o muzhar al tosefet melajá, pero no está siendo advertido sobre el tiempo que tú añadiste. Que ahí la prohibición de una melajá sea un lota hace. Lo llevemos al tosefet melajá, llevemos al tosefet inui. Entonces, lo mismo razonamiento. A lo mejor podría ser que está siendo advertido sobre el hecho de no hacer una melajá, una labor en el tiempo añadido, pero sobre el inui, sobre la aflicción, el afligirse, no comer, no beber, no untarse cremas, no lavarse, etcétera, ¿sí? A lo mejor eso sí que es un lotas, es una azdará, una advertencia para el tiempo añadido. Entonces nos dice, Bedinhu, dice, no, eso no hace falta ni siquiera que yo lo diga, porque lo puedo aprender por un din, es decir, lo puedo aprender por un calva homer, ¿sí? Una correlación de a fortiori. Dice, Uma melajá shenohegek beshabatot veyamim tobi. Dice, sí, las melajot, es decir, las labores prohibidas, que están prohibidas tanto en Shabbat como en Yom Tov. Eno musar aleja, la Torah no advierte sobre ellas, es decir, de añadir un tiempo añadido a la semana, Inui, la prohibición de afligirse, que no recae en Shabbat ni en Yom Tov. En Odin Shelo Yehemuzar Alab, ¿acaso no parece lógico que no haría falta tampoco advertir sobre ella? Es decir, sí, para algo que es común no lo advierten. Entonces, para esto que ni siquiera es común, por supuesto que tampoco. Dice, pero una advertencia para la aflicción en el día mismo, no aprendimos. Entonces, Menayin, ¿de dónde vamos a aprender esa advertencia? Dice, lo llamar Onesh Bimlaha. Responde la Beraita y dice, porque no está dicho el castigo para la melajá, para el que hace una melajá. Es decir, nosotros sabemos que el que hace una melajá tiene caret de gamarme a Inui, porque lo aprendimos del Inui. Uma Inui, si en la aflicción Sheno Noeg Beshabatot de Yamim Tovim Anush Karet, si el Inui que normalmente no aplica en Shabbat ni Yom Tov, y aquí tiene un castigo tan grave como Karet, entonces Melajá, que también está prohibida en Shabbat y en Yom Tov, ¿acaso no, con más razón que si la prohibieron en Kippur, también tenga un castigo por lo menos similar al castigo del Inui? Entonces también va a tener Karet. Entonces, Lama Neemar, si es así, ¿por qué no dijo Onesh Beose Melajá? ¿Por qué no dice
que todo el que haga una melajá benijreta va a tener karet. Dice mufne, ¿para qué? Para hacer una palabra libre que yo pueda utilizar para otra derashá. ¿Sí? Es decir, esta palabra va a estar de más. Leakish veladun mimenu gezerah shava. Para coger y utilizarla para hacer una gezerah shava. De karet, karet. Es decir, Neemar onesh be'inui, está dicho cuál es el castigo para el que nos aflige. Veneemar onesh be'imlaja, y está dicho cuál es el castigo para el que hace una melaja. Ma melaja lo anash ela imkenizir, es decir, igual que la melaja no recibe castigo a no ser que sea advertido antes, es decir, que alguien venga y le diga, melaja, Yom Kippur, prohibido. Afinui lo anash ela imkenizir. Lo mismo pasa con el que no se aflige en Yom Kippur, que no recibe castigo a no ser que le adviertan de que estaba prohibido. Ahora, pregunta la Gemara. Dice, este onesh en la melajá, en realidad no está de más. Y no se puede aprender el onesh melajá de un kalvahomer del inui. Dice, ikale mifraj, podríamos oponer. Male inui shelo hutar mijlalo. Dice, si el inui, la aflicción, no está permitido en sí mismo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, no vamos a encontrar un caso en el cual esté permitido no afligirse. Y sobre ello tomar melajá sheutra mihlala. Es decir, y tú quieres aprender de ello para la melajá, que sí hay casos en los cuales está permitido a priori hacer melajot en Shabbat. ¿Cuál es este caso, por ejemplo? El Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, todo lo que es le gaboa para las necesidades del cielo, se puede profanar el Shabbat en el Bet HaMikdash por ello. Entonces tenemos que decir que el castigo que nos dice sobre el inui está de más, el karet, benijreta. ¿Por qué? Lo llamar onesh ben inui. Porque si no dice cuál es el castigo en el inui, nosotros ya sabemos que el que come tiene karet. ¿Por qué? Porque lo aprendo de la melaja, de la prohibición de hacer trabajos. Dice, ma melaja sheutra mijlala anush karet. Dice, sí, la realización de melajot, que a fin de cuentas hay momentos en los que está permitido, hacer melajot, como en el Bet HaMikdash, y tiene un castigo de karet. Entonces, inu shelo utar mijlalo, es decir, la aflicción, el no comer, no beber, etcétera, como hemos dicho, que no hay un caso en el cual esté permitido a priori. ¿Acaso no con más razón va a tener un castigo también como el otro? Karet, por lo menos. Lama Neemar, entonces, porque nos dice Anun Onesh Be'inui, ¿por qué nos dice la palabra Benijretá, que tendrá karet cuando se nos habla de la persona que no se aflige? Mufne lehakish ladun mimenu gezerah shabbat. Es decir, la Torah lo puso ahí y está libre para poder utilizarlo en una gezerah shabbat. ¿Sí? Lama Neemar, ¿por qué nos dice que está libre para hacer el ekesh con una gezerah shabbat? Neemar onesh be'inui, veneemar onesh bimlaja, ma melaja anash beizir, afinui anash beizir. Dice, no, ¿por qué tengo que utilizarlo para hacer una gezerah shabbat? Vamos a utilizarlo para lo que está. Dice, igual que la melajá prohibida en Yom Kippur tiene castigo y advertencia, entonces también aquí el inui, la aflicción, que hay que hacerlo en Kippur, tiene su advertencia y tiene su castigo. Entonces, la Gemara rechaza. También el castigo en el inui no está de más. Y no se puede aprender de él el Kavahomer de la melaja. ¿Por qué? Porque podríamos oponer la siguiente. Ma melaja sheken noeget be Shabbatot ve Yamim Tovim, tomar be inui sheno noeg be Shabbatot ve Yamim Tovim. Dice, sí, la prohibición de hacer melajot recae también en Shabbat y en Yom Tov. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir sobre el inui, sobre la aflicción que no recae en Shabbat y Yom Tov? Amar Rabina dijo Rabina, perdón, creo que me he olvidado de bajar. Estamos aquí. Amar Rabina. Dice así, Amar Rabina,
Haitana, etzem, etzem. Es decir, esa persona, ese sabio, lo que hace es aprender una gezerá shabá de la palabra etzem. Dijimos que todo aquel que nos aflige en el itzumosh el yom, en el mismo día. Y dijimos, melajá be'etzem ayomazé, en ese mismo día. Entonces, etzem, etzem, aprendemos una gezerá shabá, una correlación de términos. Dice, etzem, etzem, gamar. Dice, la Gemara viene y dice que todavía tenemos que decir que el pasuk está mufne, está de más, ¿sí? Porque si no fuese que está mufne, que está de más, que está libre, y kalmifraj, que de parginan, podríamos oponerles lo mismo que hemos opuesto antes. Es decir, que igual que la melajá que está prohibida en Shabbat y Yom Tov, ¿sí? Y aquí el Einui no está prohibido en Shabbat y Yom Tov. Entonces explica la Gemara y dice, laei, en realidad, afnuye mufne, es decir, libre está libre. ¿Por qué? Porque Hamsha krae ketibe bimlaja. Hay 5 versículos que nos hablan de la prohibición de la melajá en Yom Kippur. Had le azara dimama, uno para advertirnos sobre el día. Vejad le azara del laila, y otro para advertirnos sobre la prohibición de hacer trabajos en la noche. Vejad leonesh dimama, uno para el castigo que recibe en el día. Vejad leonesh de leila, y otro para el castigo que recibe en la noche. Vejad leafnuye, y uno que queda libre para poder hacer esta gezerá shabá con el inui y unir todo lo que hemos dicho de la melajá al concepto de la aflicción. Es decir, inui mi melajá vende yamamá vende laila. Es decir, que también en el día y también en la noche las condiciones del inui son las mismas que las condiciones de la prohibición de hacer trabajos. Y por lo tanto tiene azará, tiene advertencia y tiene castigo que es care. Muy bien. Ahora dice, de ver Rabbi Ishmael Tana. Se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Neemar kan está aquí dicho en Yom Kippur, inui. Es decir, afligir el alma. Neemar le halan. Y está dicho más adelante. Inui. Es decir, en cuanto a una joven que fue violada. En el libro de Devarim nos hablan sobre el caso de la Nahara Meorasá. Bien. Y ahí también se utiliza la palabra inui. Dice, male alan. Lo anash ela inkenizir. Afkan lo anash ela inkenizir. Dice igual que ahí para poder castigar a la persona también tiene que haber una advertencia. Entonces aquí también para castigar a la persona que comió en Yom Kippur no se afligió también tiene que haber una advertencia. Rabba Bar Yaakov Amar dijo Rabba Bar Yaakov Yalif Shabbat Shabbaton mi Shabbat Bereshit. Dice, ¿sabes qué? Vamos a aprender el Shabbat Shabbatón, es decir, el hecho de no hacer melajot, de reposar, del Shabbat de Bereshit, es decir, del primer Shabbat de la historia. Male halan lo anash ela imkenizir, igual que ahí no castiga, sino que solamente advierte, perdona, a no ser que haya una advertencia. Afkan lo anash ela imkenizir. Aquí tampoco va a aplicar un castigo, a no ser que haya habido antes una advertencia. Ahora, otra fuente para esto, Rav Papa Amar, dijo Rav Papa. Pasamos a la página, a la Mudbet. Dice, Gufe, es decir, Yom Kippur en sí mismo, Shabbat Ikre, se lo llama Shabbat. ¿Por qué? Porque es escrito, Veinitem en nafshotechem, me'erev ad erev tishbetu Shabbatechem. Es decir, la Torah se refiere al día de Kippur como Tishbetu Shabbatechem. Es decir, vais a reposar en vuestros Shabbatot. ¿Sí? Y puesto que la Torah llamó al día de Yom Kippur en cuanto a la aflicción con lenguaje de Shabbat, de reposar, tenemos que aprender que también hay una advertencia como en Shabbat. Entonces no hace falta una Gezerá Shabbat. Pregunta la Gemara y dice, Bishlama Rav Papa. Yo entiendo Rav Papa, que no dijo como Rabba Bar Yaakov, ¿sí? Que aprendió la Azara, la advertencia del Inui de Yom Kippur de la Gezerá Shabbat. Porque Mishum Dikra Diechtiv Begufe. Es decir, tenemos un versículo escrito en sí mismo respecto a Yom Kippur mismo. Adif, es preferible eso que aprender de una Gezerá Shabbat.
Ela Rab Aja Bar Yaakov, Maitama lo amar que Rab Papa. Pero Rab Aja Bar Yaakov, ¿por qué no dijo como Rab Papa? Es decir, que es preferible aprender el versículo en sí mismo que de una Gedera Shabbat. Responde la Gemara y dice, mi baile leje de Tania. Es decir, va a venir a decir como aquello que se enseñó en una verita, de Initem Nafshotejem, Betishara Jodesh. Es decir, vais a afligir vuestras almas el día 9 del mes. Yahol Yadgil Beitane Betisha. A lo mejor que vamos a decir que tengo que añadir, que tengo que ayunar el día 9. Talmud Mar, Baerev. No, el versículo dice el día 9 en la tarde. Quiere decir cuando comienza el día 10. Y Baerev, Yahol Mishetech. Si fuese el día 9, si es en la tarde, perdón, debería ser cuando salió, ya se puso el sol. Talmud Lomar, Betisha. Por eso dice el versículo el día 9. ¿Qué es lo que nos viene a insinuar este pasuk? Nos viene a insinuar que tenemos que coger una parte del 9 y convertirlo en el 10 y empezar a ayunar desde antes de que comience el día 10. Haketzad, Mathil umitanemi beot yom. Es decir, empieza a ayunar cuando todavía es de día. Mikan, de aquí aprendemos, Shemosifim mejol a la Kodesh, que se añade de la semana o de lo profano a la santidad del día. Venli, Ela de Kenisato. Dice, ok, esto me sirve para hablar sobre el comienzo de Yom Kippur, que tengo que adelantarlo. ¿Sí? Bitziatomenaim, de donde yo sé que también a la salida tengo que añadir. Dice, me erev ad erev. Es decir, dice el versículo, Betishara Jodesh ba erev, me erev ad erev tishbetu shabbatehem. Desde la tarde hasta la tarde vais a hacer vuestros shabbatot. ¿Qué se entiende aquí? Que hay que ayunar también en la noche a la salida de Yom Kippur. Ven liel a Yom Kippurim. Y esto es en cuanto a Yom Kippur. Shabbatot menai. De donde yo sé que también en Shabbat tengo que añadir de la santidad del Shabbat, arrastrarlo hacia la semana, robando un poquito de tiempo a la semana antes y después. Talmud Lomar, dice el versículo, Tishbetu. Es decir, vais a reposar. Enli, Ela, Shabbatot de Yamim Tovim. Entonces esto me serviría para los Shabbatot de los días, los Yom Tov. Menaim, de donde yo sé, Talmud Lomar, Shabbatehem. Es decir, está en plural, vuestros Shabbatot. Haketzad, ¿cómo es esto? Kolma kom shenemar Shebot. Ahí donde nos dice Shebot, el concepto de posarnos, de reposar. Mosifim mejor a la Kodesh. Se añade de la semana a la santidad del día. Entonces, si es así, si estamos tomando este versículo, ¿para qué? Para aprender que tanto en Shabbat como en Yom Tov hay que añadir de la santidad del día a la semana. Entonces, yo no puedo utilizar para hacer la que de la Shabbat para aprender una azara, una advertencia al Einui, es decir, al afligirse en Yom Kippur. Betana de Etzem, aquel sabio que vino a hacer la Gezerah Shabbat de la palabra Etzem, es decir, del mismo día, Beetzem Ayomazé, Beetzem Ayomazé, dice, Hay Betishara Jodesh, Maya Bitle, entonces, ¿cómo va a hacer con aquello que dijo en el día 9 del mes? Es decir, si dice en el mismo día, ¿cómo hace ahora para añadir? Entonces, dice, responde a la Gemara y dice, este versículo, Vayele, Ejedetani, Hiya bar Rab Midifti. Lo va a explicar como dijo, como aquello que dijo Hiya, Hiya, el hijo de Rab de Difti. Es decir, de Tani, Hiya bar Rab Midifti, enseñó Hiya, el hijo de Rab Midifti, Ve'initen en Nafshotejem Betisha, afligiré vuestras almas el día 9, Betisha Mitanim, y acaso se ayuna el día 9 de Tishri, Valo Beazor Mitanim, acaso no se ayuna el día 10, era lo más lejano. Entonces, esto es para decir que con la Ojel Beshote Betishi, Malea Lava Katuv, Keilum Itana, Teshi Beasiri. Es decir, que toda persona que come el día 9
la Torah le considera como si hubiese ayunado el día 9 y el día 10. Todo el que come para poder ayunar el día 10. ¿Bien? Muy bien, entonces eso es lo que tiene que ver con el primer tema de nuestra Mishnah. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de comidas que no se consideran que estás comiendo. Dice así. Ajal o jalin she'en reuyim la jilá. Si una persona comió algún tipo de alimento que no es comestible, está exento. Amar Rabba dijo Rabba, kas pilpel beyoma de kipure. Una persona mastica pilpel. Pilpel es pimienta. Bien, la gente no come la pimienta normalmente así, la mastica, ¿verdad? A lo mejor me sorprendéis. Y si que hay alguien, por favor, si hay alguien que coma pimienta en granos de pimienta y los mastique, que nos lo escriban en los comentarios en el vídeo, por favor. ¿De acuerdo? Pero normalmente la gente no mastica granos de pimienta. Y ahora, si masticó un grano de pimienta en Yom Kippur, Patur está exento, porque no es la forma de comerlo. ¿Sí? Y él no tiene la intención de saciar su apetito con ello, y ni de dejar de afligirse porque está comiendo. De la misma manera, Kas Zangevila, Beyoma de Kipure Patur. Una persona está masticando Zangevila. Zangevila es jengibre. Bien, cogió ahí el tubérculo ese y empieza a morderlo. En realidad no está comiendo. La verdad no sé lo que hace. Te pregunto la Gemara, dice, Metive, Hayar Rabbi Meir Omer, Mimashma Shenemar, Ba'aralten Orlato et Pirio. En Yodea, She'ez Mahal Hu. Era matar muslomar es mahal. Entonces, ahora, Rabbi Meir trae una pregunta. La pregunta habla sobre la mitzvah de orla. Nosotros sabemos que cuando se planta un árbol frutal, los 4 primeros años no se puede consumir, los 3 primeros años no se puede consumir los frutos. El 4.º año solamente se llaman Kodesh y Lulim, solamente se pueden comer en Jerusalén. Y a partir del 5.º año ya se llama que se puede comer. Muy bien. Ahora, dice, ¿acaso el versículo cómo dice? ¿Cómo se refiere el versículo? Dice, Va'araltem orlato et pirio, es decir, cuando vengas a la tierra de Israel, untatem koletz ma'ajal, y plantaréis todo árbol comestible, que quiere decir que vas a poder comer sus frutos, ¿verdad? Dice, Va'araltem orlato et pirio, vais a hacer orla sobre sus frutos. Ahora, del hecho de que ya nos dice que vas a hacer orla sobre sus frutos, yo no entiendo que tiene que ser un árbol frutal. Entonces, ¿por qué la Torah me dice cuando plantes un árbol frutal? Ahora, es sheta'am etzo upirio shava. Es decir, entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a un árbol cuyo gusto del árbol en sí y de su fruto son el mismo. Es decir, que su tallo es comestible o su tronco, lo que sea, sus hojas, y tienen el gusto igual que su fruto. Eveomer de pilpelin, vamos a decir que esto es la pimienta. La bandeja, para enseñarte, shapilpelin hayadim beorla, para enseñarte que la pimienta tiene la misma de orla. Y otra cosa que aprendimos de aquí, que también el pipel gadol, es decir, ahora habla de los pimientos, perdón, no, la pimienta también otra vez, que crece en la tierra de Israel. Dice, Ven es Israel, hasera klum, que no le falta de nada a la tierra de Israel. Sheneemar, porque dice el versículo, lo texar kolba, no te faltará de nada en ella. Dice, responde la Gemara, dice, loca, ya no hay dificultad. Ha, beretivta, beha, bebashta, bebeshta. Es decir, ahí donde te dijo la Torah que no debes comerlos, que esa pimienta es apta para hacer comida, y por lo tanto es orlá, y por lo tanto no la puedes comer en los primeros años, etcétera, etcétera. ¿Cuándo está hablando? Cuando es que está húmeda, y ahí es comestible, pero cuando está seca, ahí no es comestible, y entonces no se llama que si lo masticas estás comiendo. Amarle Rabina le Meremar. Le dijo Rabina Meremar, ¿cómo puede ser que digamos que comer jengibre se considera que no lo estás comiendo de la manera habitual? Ve Amar Rab Nachman, si dijo Rab Nachman, hay malta, es decir, la comida que está hecha de especias molidas con miel. Y una de las especias que están ahí es jengibre.
Entonces dice, de ati mi be hindúe, que viene de la tierra de los indios, de India, ¿verdad? Es decir, el jengibre es muy habitual en la India. Dice, shaira, es decir, no hay ninguna prohibición de cocinarlo por un no judío. Sabemos que hay una prohibición de comer lo que se llama bishul goy, es decir, que un no judío cocine. La halajá es un poco más complicada y qué tipo de comida sí puede cocinar o no puede cocinar, pero a priori hay que tratar de evitarlo. Entonces dice, sobre esta preparación de jengibre con miel, etcétera, no hay prohibición de que lo cocine un no judío. Me vergina lea bore periadama y se le dice la verajá de bore periadama. ¿Qué estamos viendo aquí? Que a fin de cuentas se llama que es una comida. Bien, dice loca, ya no hay dificultad. Beretirta, bebeshta. Es decir, uno es cuando está húmedo, cuando está líquido, que es la forma de comer, ¿sí? Y el otro es cuando ya se secó, que no es la forma habitual de comerlo. Si lo que dijimos sobre la cocción por parte de un no judío de una comida es cuando es la forma habitual, lo cocina él para llevarlo la forma habitual de comerlo. Pero si está crudo, prepara una ensalada, ¿sí? No hay ningún problema. Tanur Rabanán, nosotros estamos en una breita. Ajal elim kanim, es decir, comió hojas de juncos, de Yom Kippurim, en Yom Kippur. Perdón. Me olvidé de bajar. Aquí está. Entonces, comió hojas de canim. Patur, está exento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hojas que no son aptas para hacer comidas. Muy bien. Lulve gefanim, hojas de parra. Lo mismo. Ahí hayab, ahí está, es culpable. ¿Sí? Porque sí son comestibles. Por lo tanto, está comiendo, si come de ellas es culpable. Tiene castigo de caret. Elugen lulave gefanim. Estas son las hojas de parra por las cuales se considera que estás comiendo. ¿Cuáles son? Amar Rabishak migdelaa. Es decir, dijo Rabishak de Gedalaa, Kol shelivlevu merosh Hashanah ve'yom Kippurim. Es decir, todas aquellas que comenzaron a crecer entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es decir, que en Yom Kippur todavía están lajim, están húmedas y están suaves, ¿sí? Y todavía se pueden comer. Abal im ¿sí? Pero si empezaron a florecer o a sacar sus brotes antes de Rosh Hashanah, en Yom Kippur ya se hicieron duras, ¿sí? Y entonces es como cualquier madera de un árbol y no se considera que sea apto para ser comido. Pero Rav Kahana, Amar dijo Rav Kahana, Kol Sheloshim Yom, es decir, ¿cuánto es este tiempo? 30 días antes de Yom Kippur. Durante ese tiempo todavía son aptas a hacer comidas. Tanya Kabate de Rabbi Ishaq se enseñó una breita en la dirección de lo que dijo Rabbi Ishaq de Gedela'a, Ajal ale kanim patur. Si comió hojas de los juncos, está exento. Lulve gefanim hayab. Si tomó hojas de parra, de la vid, es culpable. Eluhen lulave gefanim. Estas son las hojas de la parra. Kol perdón. Shelibelbu me Rosh Hashanah va Yom Kippurim. Es decir, aquellas que empezaron a florecer entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Shatatzir, dijo la Mishnah, o Murias Patur, si bebió jugo de pescado, está exento. Entonces, la Mishnah, ¿por qué trajo solamente este ejemplo de estos jugos de pescado? ¿Acaso es porque es una bebida que no es apta a ser bebida? Umash mamize, entonces, ¿qué se entiende de aquello? A hometz hayab, que el hometz, el vinagre, si bebe vinagre, es culpable, o sea, tiene pena de caret. Ahora, Magni tiene mani, esta Mishnah como quien fue enseñada. Rabbi sigue la opinión de Rabbi, que él piensa que beber vinagre sí que
apacienta a la persona. Y entonces ya no está afligiéndose y entonces está transgrediendo, se considera como que bebió. De Tania, como se enseñó en una varita. Rabbi Omer, dijo Rabbi, Hometz meshiv et hanefesh. El vinagre apacienta a la persona en su sed. Darash Rav Gidel Bar Menashe mi bere de Narash. Enseñó Rav Gidel Bar Menashe de bere de Narash. En alajá que Rabbi. La alajá no es como Rabbi. Es decir, que beber el vinagre no apacienta a la persona. Por lo tanto, el que bebe vinagre en Yom Kippur, Patur estaría exento. Leshana, el año siguiente, Nafke Kule Alma, ¿sí? Se encontraron todos. Es decir, aquellos que escucharon las palabras de Rabbi Gidel, que el alajá no es como el Rabbi, Beshotehom es Patur, y el que bebe vinagre está exento. Mazgu et ahomes bemaim, es decir, cogieron y cortaron el vinagre con agua. Beshatu hala, y bebieron este vinagre aguado. Shemar Rav Gidel de Ikpad. Lo escuchó Rav Gidel y se enfadó con ellos. Amar dijo, Mar de hambre Ana, de Abad. Es decir, vais a decir que yo os dije que hagáis así, que el que bebe vinagre no es culpable de caret. Abal shemutarla lishtot, lejatjila mi hambre. Es decir, es verdad que yo dije que el que bebe vinagre no tiene pena de caret, pero ¿quién os dijo que yo digo que se puede beber a priori vinagre? ¿Sí? Entonces, veo otro motivo para esto, ¿sí? Es decir, que no estuvo contento de que bebieron. Emar de Ambri Ana Purta. Aquello que yo dije es aquella persona que bebe un poquito. Abal Shotem Tuba, pero si bebe mucho, mi hambre, ¿quién nos dijo que está permitido? Entonces, Emar de Hambre Ana. Vamos a decir que aquello que yo dije, ¿sí? Que no es apto para ser bebido, que Shuhai, es decir, cuando está concentrado. Ahora, Mazuk, pero si ya lo habéis diluido en agua, mi hambre, ¿quién os dijo que yo dije que está permitido? Entonces, hasta aquí llega nuestra Mishnah de hoy con su Gemara. Mañana, Bezrat Hashem, en la página 82, vamos a comenzar y vamos a estudiar en la siguiente Mishnah, la tercera Mishnah del capítulo. Como dijimos, estamos llegando al final de nuestra Masejet. En una semana estaremos haciendo el Siyum de Masejet Yomá y el viernes siguiente comenzando Masejet Sukkah. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Hizku ve'imzu. Shabbat Shalom para todos y nos vemos mañana antes de la entrada de Shabbat.